Clientes tóxicos. Qué tema tan interesante. Son personas que vienen a robarte tu paz mental, tu tranquilidad, el progreso en tu negocio, tu dinero y tantas cosas más malas y horribles para tu vida personal que no se lo deseo a nadie. Entonces, lo primero que yo recomiendo, y quiero ir derecho al grano, sin dar vueltas, es tener un proceso de selección para trabajar con vos. Esto sería algo muy básico. Es etapas antes de comenzar a trabajar para saber si ese cliente es o no un cliente que puede trabajar con vos. Generalmente cometemos el error de cuando viene un cliente en la inexperiencia. Viene un cliente y como necesitamos dinero, decimos, sí, sí, vení, vení, vení. Trabaja conmigo, vení, vení, vení. Dame el dinero y después empezamos a ver el contrato, em, cuál es el servicio que necesitas, si te voy a poder ayudar. Vos, sale esto mis servicios, transferímelo ahora y comenzamos a trabajar y bueno, y vamos viendo las cosas sobre la marcha. Qué error fatal porque uno tiene que tener una cierta filtración en su proceso de negocio y saber si ese cliente va a ser apto para trabajar con vos. Es ponerte del lado del profesional y un poco exclusivo, podría decirlo así, de que tus servicios no son para cualquiera, de que tus habilidades son preciadas. Generalmente uno suele tener el síndrome del impostor y tirarse abajo y decir, bueno, no soy tan valioso, entonces tengo que aceptar cualquier cliente. Y eso no es cierto. Vos tenés habilidades que son preciadas, valiosas y que muchas personas no tienen, que has tomado mucho tiempo en desarrollarlas. Algunas personas ni siquiera saben usar un celular, entonces van a pagarte por que les ayudes con cosas a veces muy básicas. Entonces ya de por sí tus habilidades son valiosas y estoy seguro de que sabes hacer muchas cosas más. Entonces es importante que vos te pongas del lado del profesional que filtra a los clientes para saber si son aptos para trabajar con vos. Entonces, hablemos un poquito más de estas etapas de filtración. ¿Qué cosas se filtran en estas etapas? Si el cliente tiene dinero para poder trabajar con vos, si tus servicios comienzan de $300 y el cliente solo tiene 100, entonces ese cliente no es apto para trabajar con vos porque no tiene el capital necesario. Entonces, o le recomiendas un amigo que esté empezando o alguien que sea más económico y amablemente le comentas al cliente que tus servicios valen tanto, entonces que busque a otro profesional. Si el cliente tiene tiempo, esas otras cosas que se tiene que filtrar, si el cliente tiene tiempo para trabajar con vos, porque todo servicio requiere cierta aprobación del cliente, así sea que lo hagas totalmente vos, todo lleva su energía y tiempo del cliente, entonces es importante que si el cliente tiene dinero pero no tiene tiempo, entonces que amablemente le comentes que cuando esté más libre, eh, em, vuelva a tu proceso de trabajo, a contactarte, porque requerís de su tiempo y energía para poder aprobar ciertas cosas por lo menos. Y ni hablar si tu servicio es ayudarlo a que haga cosas él. Entonces ahí claramente necesitas mucho más tiempo. Así bueno, esa es otra cosa que se tiene que filtrar. A ver, hablemos de estas etapas de filtración para trabajar con vos. Lo importante es que estas etapas sean sencillas, incluso automatizadas, que sean económicas, rápidas, que no lleven tiempo de tu agenda. Por ejemplo, si un cliente viene a querer trabajar con vos y te dice, bueno, ¿podrías venir tal hora a mi oficina? Así hablamos. Eh, no está nada mal tener una reunión presencial, pero si tenés que trasladarte físicamente a un lugar, buscar estacionamiento, o tomarte transporte público, caminar, perder 1, 2, 3 horas solamente para saber si el cliente puede trabajar o no con vos. Entonces claramente eso no es económico, no es sencillo, no es apto para una etapa de filtración. Lo ideal es
poder tener una llamada muy sencilla o incluso enviarle un formulario muy sencillo o algo rápido y económico, una videollamada de 15 minutos, y en esa llamada hacerle preguntas, comentarle cómo es el proceso de tu trabajo, muy sencillo, y preguntar cosas básicas, como por ejemplo, ¿tenés dinero para invertir? Claramente uno no hace esa pregunta, pero a veces preguntando, por ejemplo, ¿tienes empleados? Sí, tengo 5 empleados. Bueno, entonces eso te da una idea de que la empresa está mm, moviendo mensualmente el sueldo de 5 empleados como mínimo, porque tiene que pagarle a 5 personas, entonces ya te haces una idea de que están facturando en tal cierto monto. O preguntar cuál es el precio del producto que venden usualmente. Entonces, si es una mueblería, te va a decir, bueno, vendemos tal mueble, sale tanto. Entonces, bueno, entonces, si un producto sale $1000, entonces claramente te da la idea de que deben vender muchos de esos productos. Entonces, bueno, te das una idea de su facturación. Entonces, así puedes ir sabiendo de entrada si tienen el dinero o no. Y otra cosa importante es saber si tienen tiempo. Preguntar, como, ¿tendrías tiempo para poder aprobar esta parte del proceso del trabajo? Solamente necesito que tengamos una llamada semanal, o si necesitas que el cliente esté presente y te responda frecuentemente. Entonces, preguntarle si tiene esa disponibilidad, y si no la tienen, si no tiene el dinero, si no tiene tiempo, entonces no es un cliente apto para trabajar con vos. Y estas etapas te dicen mucho del cliente, porque si tenés una videollamada y el cliente ya llega tarde, o el cliente ni siquiera se presenta, entonces eso ya te da una idea de qué clase de cliente es. Si el cliente tiene una videollamada pero está haciendo otras cosas, no te da importancia, entonces claramente no te está tomando en serio. Ese no es un cliente em, que te convenga agarrar, porque si no te da importancia en una videollamada cara a cara, y así notas miles de cosas. Si tiene una comunicación muy áspera, muy tosca, entonces, y no te dio ni siquiera $1, significa que cuando te pague te va a tratar 3 veces peor. Y bueno, lo importante es no ser migajero en eso, porque es tu tiempo, es tu dinero, y vas a perder mucho de eso si no tenés filtración antes. Y estar atento a todas las red flags y saber decir que no. Entonces, a veces aceptamos todo porque necesitamos el dinero, pero la realidad es que hay que aprender a decir que no. Que no sos la persona que va a poder ayudarle. Estas llamadas también es importante preguntar qué cosas necesitas. Porque a veces te dice, necesito una página web, por ejemplo, ¿no? O necesito una producción, o necesito tal cosa. Está bueno preguntar por qué. ¿Por qué necesitas una página web? ¿Por qué necesitas ese servicio? Porque quiero tener más clientes. Entonces, ahí muy básico, pero le puedes preguntar si tiene redes sociales, si ya hizo esto, si intentó otras cosas antes. Y ahí darle recomendaciones de que tal vez lo que necesite no es tu servicio. Y decirle que no lo puedes ayudar. Y entonces ahí es cuando el cliente se va a dar cuenta de que sos un profesional, de que no estás muerto de hambre buscando dinero, porque no estás, digamos, desde el lado de la desesperación, sino que lo que querés es darle un buen servicio al cliente, y también decirle las consecuencias. Si vos me contratás para tener una página web, entonces vamos a necesitar, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, hacer una campaña publicitaria, porque si no tienes redes sociales, si no tienes esto, entonces mi servicio no te va a ayudar del todo. Entonces, si querés que te ayude, necesitas esto. Y esto va a salir tanto. Y bueno, es de esa forma uno puede saber más plenamente si ese es un cliente tóxico o no. Y otra cosa muy importante es que a veces los clientes no es que son tóxicos, sino que tienen actitudes tóxicas que se pueden corregir. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, si un cliente te pide 1000 cambios sobre algo que entregaste,
y vos nunca lo educaste, ¿qué significa eso? Que va a seguir pidiendo cambios y el próximo cliente que venga va a seguir pidiéndote cambios. Entonces es importante que se le comunique al cliente de que tiene ciertas etapas de corrección y que más correcciones significa que vamos a necesitar más presupuesto. Entonces el cliente va a decir, ah, bueno, gracias por comentármelo, no sabía. Entonces va a respetar más tu trabajo y se acabó la actitud tóxica. Entonces a veces hay cosas que se pueden corregir y no las corregimos por nuestra propia, digamos, nuestro propio error, porque no estamos educando al cliente, porque no estamos haciendo valer nuestro tiempo. Entonces es importantísimo que sepas educar al cliente respetuosamente y hay clientes que se van a poder educar y otros que no. Hay clientes que em, son problemáticos y así van a seguir de por vida y no, lo importante es que te alejes de eso rápidamente, y otros que se van a poder educar y vas a ver que cuando los eduques van a ser clientes excelentes que, que bueno, se van a transformar en tus clientes ideales. Y bueno, ya después está el cliente ideal que bueno, que ese es de oro y hay que cuidarlo con la vida. Y, y bueno, entonces eso es todo, espero que este video te haya servido y